Queridos hermanos, sean bienvenidos a la Santa Misa de hoy, martes. Hoy es martes 21 del mes de abril. Le damos gracias a Dios que nos regala la vida, que nos regala la oportunidad de estar compartiendo esta Santa Eucaristía. Vamos a ofrecer esta Santa Misa por la iglesia necesitada, por la iglesia de San Judas Tadeo, por el eterno descanso de José Peña, José Macías, Ignacio García, Elena Núñez, Pedro Zamorano, Salvador Reyes, Aurora Riveras, José Campos, José Hernández, Cayetano Lainé, Pedro Vivas, Lucas Ruiz, por todas las benditas ánimas del purgatorio. Oramos por la salud de Dani Delgado, Yaimara Peñaranda, Juan Gaitán, conversión de padre de familia, acción de gracias por Saúl Moreno y su trabajo, Carlos Rivera para que Dios lo guíe y por la liberación de Antonio Velázquez. Oramos por cada uno de nosotros. Hoy la iglesia recuerda a San Esteban, que murió a punta de piedra por predicar el evangelio. Por un lado le decían, miren Esteban, cállese, no hable de Cristo. Esteban le va a ir mal, Esteban no le va a ir bien. Y Esteban tenía una tarea. Y la tarea Jesucristo se la había dado a los apóstoles. Y eran ir a predicar el evangelio por todo el mundo. Y se encontró con algunas trabas. Esteban empezó a responder, empezó a refutar. ¿Recuerdan estos días la palabra de ayer? Empezó a decirle a los judíos que estaban equivocados y que estaban mal. ¿Y qué hicieron ellos? Pues se enfurecieron, pues se amotinaron, se pusieron bravos y lo desvivieron. Ellos se encargaron de desvivirlo, de quitarle la vida, porque era una persona dedicada a la predicación y a la evangelización. Y así a nosotros, las personas con sus palabras, con su lengua, nos van a apuñalar, nos van a criticar, nos van a señalar. Pero Esteban predicó, pero Esteban evangelizó. Las comunidades cristianas inicialmente no tenían el pánico y el susto que tenemos nosotros ante la muerte. Y nosotros a estas alturas no le tenemos miedo a la muerte. Le tenemos miedo a lo que digan las personas. Le tenemos miedo a los que hablen las personas. Santurrón, Beato, Ratón de Iglesia, Padre Pío, Madre Teresa, cualquier persona viene con palabritas y eso nos hiere, nos quita la vida, nos quita la felicidad. No, aprendamos hoy del Guáramo y del valor que tenía San Esteban para predicar. Bienvenidos, queridos hermanos, a la Santa Misa de hoy con el Padre Marcos Galvis. Entremos con alegría, cantando llenos de gozo. Venimos hoy a su encuentro, Jesús es quien nos espera. Entremos con alegría, cantando llenos de gozo. Venimos hoy a su encuentro, Jesús es quien nos espera. Entremos en su casa, es casa de oración, para poder aprender a ser amigos de Dios. Entremos con alegría, cantando llenos de gozo. Venimos hoy a su encuentro, Jesús es quien nos espera. Entremos con alegría, cantando llenos de gozo. Venimos hoy a su encuentro, Jesús es quien nos espera. Con cantos de gozo, con cantos de amor, nos acercamos a Jesús, es nuestro Salvador. Entremos con alegría, cantando llenos de gozo. Venimos hoy a su encuentro, Jesús es quien nos espera. Entremos con alegría, cantando llenos de gozo. Venimos hoy a su encuentro, Jesús es quien nos espera. Jesús es quien nos espera. Jesús es quien nos espera.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor Jesús, que ha resucitado rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Con tu espíritu. Queridos hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos ante la presencia de Dios nuestros pecados. Pidámosle perdón a Dios de nuestras culpas. Pidámosle perdón al Señor de nuestras faltas, de manera especial de nuestro compromiso con Dios, de tener más miedo al qué dirán y a las personas que cumplir la voluntad de Dios. Pidámosle perdón porque a veces la cobardía se adueña de nosotros y no somos capaces de predicar y de evangelizar. A veces los miedos se apropian de nosotros y no somos capaces de llevar su palabra por lo que los demás digan, por no ser valientes como Esteban, que llevó el evangelio a costa de su vida, que predicó a Cristo. Arrepentidos de nuestros pecados, digamos todos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros pecadores. Perdona nuestros errores. Ten piedad, ten piedad, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros pecadores. Perdona nuestros errores. Ten piedad, ten piedad, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros pecadores. Perdona nuestros errores. Ten piedad, ten piedad, ten piedad. Oremos. Dios nuestro, que abres la entrada del reino celestial a los que han renacido por el agua y el Espíritu Santo, aumenta sobre tus siervos la gracia que les diste, para que purificados de todo pecado, no les falte ningún bien a los que en tu bondad le tienes prometido. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, les invito ahora a que escuchemos con mucha atención la palabra de Dios. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días habló Esteban ante el Sanedrín diciendo: hombres de cabeza dura, cerrados de corazón y de oídos, ustedes resisten siempre al Espíritu Santo. Ustedes son iguales a sus padres. ¿A qué profeta no persiguieron sus padres? Ellos mataron a los que anunciaban la venida del justo, al que ahora ustedes han traicionado y dado a muerte. Recibieron la ley por medio de los ángeles y no la han observado. Al oír estas cosas, los miembros del Sanedrín se enfurecieron y rechinaban los dientes contra él. Pero Esteban,
lleno del Espíritu Santo, miró al cielo, vio la gracia de Dios y a Jesús, que estaba de pie a la derecha de Dios, y dijo: Estoy viendo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Entonces los miembros del Sanedrín gritaron con fuerza. Se taparon los oídos y a una se precipitaron sobre él. Lo sacaron fuera de la ciudad y empezaron a apedrearlo. Los falsos testigos depositaron sus mantos a los pies de un joven llamado Saulo. Mientras lo apedreaban, Esteban repetía esta oración: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Después se puso de rodillas y dijo con fuerte voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y diciendo esto, se durmió en el Señor. Y Saulo estuvo de acuerdo en que mataran a Esteban. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Aleluya. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Aleluya. Sé tú, Señor, mi fortaleza y mi refugio, la muralla que me salve, tú que eres mi fortaleza y mi defensa, por tu nombre dirígeme y guíame. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Aleluya. En tus manos encomiendo mi espíritu, y tú, mi Dios leal, me librarás. En ti, Señor, deposito mi confianza, y tu misericordia me llenará de alegría. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Aleluya. Vuelve, Señor, tus ojos a tu siervo y sálvame. Por tu misericordia, cuídame, Señor, y escóndeme junto a ti, lejos de las intrigas de los hombres. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Aleluya. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna y en ella esperaré. Dichoso el que con vida intachable camina en la ley del Señor. Dichoso el que guardando sus preceptos lo busca de todo corazón. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna y en ella esperaré. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo la gente le preguntó a Jesús: ¿qué signo vas a realizar tú para que lo veamos y podamos creerte? ¿Cuáles son tus obras? Nuestros padres comieron en el maná en el desierto, como está escrito, les dio a comer pan del cielo. Jesús les respondió: yo les aseguro, no fue Moisés quien les dio pan del cielo, sino mi Padre quien les da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que baja del cielo y da la vida al mundo. Entonces le dijeron: Señor, danos siempre de ese pan.
Jesús le contestó: yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida, diciendo todos: ven Espíritu Santo, Ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones llena nuestros corazones de tu luz, de tu luz, de tu sabiduría, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, sino como palabra de Dios, que es en realidad que es en realidad y que ejerza su acción y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. en nosotros los creyentes. Amén. Amén. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, queridos hermanos. Sean bienvenidos a la meditación y al compartir de la palabra de Dios. Hoy es martes 21 del mes de abril. En este día, martes 21 de abril, estaremos en Warner Robins, Georgia. Vamos a estar en ese lugar compartiendo la palabra de Dios en la iglesia Sagrado Corazón. En la iglesia Sagrado Corazón estaremos en Georgia, en Warner Robins, Georgia. Usted puede llamar a Melissa al número que usted ve en la pantalla, 478-923-0124. Y le pregunta, mire, ¿dónde va a estar el Padre? Queremos ir, queremos participar, queremos escuchar la prédica en vivo y en directo, queremos conocerlo también. Y bueno, ahí ella le dará la información. El día 23 estaremos en Hickory, Norte Carolina, en la iglesia San Aloysius. Ahí está el número de Fernando y de Marcela en su pantalla para que usted pueda llamar. El día 24 estaremos en Glodboro, Norte Carolina, en la iglesia de Santa María. Usted puede llamar a María, ahí está el número de pantalla. Luego iremos a New Jersey, 25-26 de abril. Iremos a Ohio, 27 y 28 de abril. 29 en Luisiana. 30 de abril estaremos en Luisiana. Y bueno, ahí les voy diciendo todos los días dónde vamos a estar para que usted pueda participar si desea de las predicaciones o de las misas o de los en vivo, de los evangelios. Lo que me digan que tenga que hacer, yo lo voy a hacer. Ahí usted va a llamar y va a preguntar por el Padre y bueno, ahí le darán información a usted por el Padre Marcos para que usted pueda participar de las actividades. Sí, me gustaría que llevaran la Biblia para firmársela, me gustaría que llevaran la Biblia los que ya la leyeron para colocarle la firma, nos tomamos una foto y compartimos un rato la predicación de la palabra de Dios, no por cámara, sino en vivo y en directo. Los quiero conocer. Vamos a compartir hoy la primera lectura que está tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, versículo 51. Hoy la iglesia nos presenta la muerte de Esteban, el final de Esteban. Y el final de Esteban no fue una muerte de lo más bonita, no fue una muerte de lo más hermosa, sino que fue una muerte muy trágica, muy dura. La muerte de Esteban nos recuerda hasta dónde puede llegar la maldad del ser humano cuando no tolera, cuando no quiere escuchar. El evangelio de ayer decía que Esteban no podía ser refutado, que las palabras que decía Esteban eran palabras muy duras, muy difíciles de comprender, que lo que Esteban estaba enseñando no podían, nadie podía contradecirle porque tenía mucha sabiduría. Y resulta que eso que Esteban predicaba, que eso que Esteban enseñaba, que eso que Esteban decía, llegó al corazón de las personas, llegó al corazón de los cristianos. Y esas palabras que él dijo muy duras y explicó, logró que ellos se confabularan para quitarle la muerte. Miren, la primera enseñanza de esta lectura es que debemos aprender a tener tolerancia, que debemos aprender
a controlar nuestra ira, nuestra rabia. Está bien que alguien diga algo que a mí no me gusta y yo le diga, usted tiene una idea distinta a mí. Respeto su opinión, pero no la comparto. Entiendo lo que dice, pero no estoy de acuerdo. Y otra cosa es que usted agarre una piedra para pegarle a alguien. Que usted levante la mano, se calla o le doy un golpe. Que usted guarde silencio porque si no lo voy a desvivir. Que usted no diga nada porque yo soy agresivo. Y como soy agresivo, no solamente me expreso y mi opinión digo, sino que le doy golpes. Eso es grave. ¿Y cuántas personas son de esta manera? ¿Cuántas mujeres no sufren maltrato psicológico y físico de parte de sus maridos? Y son agredidas, y son lastimadas, y son golpeadas, porque dijeron una cosa, porque hicieron algo que no les gustó, porque se defendieron. Ya va, deje de ser violento, deje de ser agresivo. Todas las cosas no se arreglan a los golpes. Todas las cosas no se arreglan con su mal carácter, con su grosería, con su furia, con su ira. No. Las cosas se arreglan dialogando. Sus hijos no son saquitos de arena para que usted los golpee. Sus hijos no son bolsitas de arena para que usted los maltrate. Y su marido tampoco debe recibir el palo de la escoba que usted le parte. Sus compañeros de trabajo no son ensayos para boxear, para golpearlos. Los judíos estaban molestos con Esteban y lo agarraron a golpe, a piedra y lo eliminaron. Y eso a Dios no le gusta y eso Dios no lo quiere. Nosotros debemos aprender que las palabras de las personas y las acciones de las personas a veces no están como nosotros queramos. A veces no están como nosotros pensemos. A veces no la hacen como a nosotros nos parece. Pero debemos respetar. Debemos tener tolerancia. En estos días miraba una procesión de los hombres que les gustan los hombres, las mujeres con las mujeres. Iban caminando por allá, yo no sé qué, una caminata, no sé qué sería. Y agarraron a tirarle piedras y a pintar y a dañar un templo. Y se hacen vulnerables y se meten con nosotros. Están dañando las iglesias, están dañando los templos. No se les puede decir nada porque se alborotan y empiezan a ser agresivos. Eso no se hace. ¿Conocen alguna persona agresiva que esté llena de odio, de rencor, de resentimiento, que arremete contra los demás? Pues pásele la misa para que la escuche. Hoy los que dieron muerte a Esteban nos demuestra hasta qué punto de degradación, de bajeza puede llegar el ser humano cuando se enfada, cuando se enoja. Dice la Biblia, rechinaban los dientes, se tapaban los oídos y cogían piedras para apedrear al pobre Esteban. Miren, el mundo donde nosotros vivimos no es un mundo donde estamos solos. No es un mundo donde estamos solos. Tengo en la parroquia donde estoy trabajando, tengo a una persona que sufre de problemas de alcohol, canapiare. Es un borrachito y es el borrachito del pueblo. Y el borrachito del pueblo no me puede ver porque es como si viera al diablo. Me insulta, me maldice, me dice barbaridades. Le dije, me estaba bajando del carro en la puerta de la casa cural, de la iglesia, y cuando me bajé lo tenía como a 2 metros y venía con un palo. No sabía que era yo. Cuando yo me bajé, ese hombre parece que fuera visto un espanto. Él va despacio. Dio la vuelta y pegó una carrera, pero despacio. Y cuando ya vio que estaba lejos, empezó a maldecirme y a decirme barbaridades. A mí me dio risa. De frente no me dijo nada. De frente no me dijo, pero de lejos me dijo palabras feas. Y yo lo miraba y decía, Dios mío, ayuda a este señor. Miren la condición que está, papá Dios. Sánalo de esa enfermedad.
Ah, pero si yo soy guapo, si yo soy alzado, si yo soy pelearín, como los judíos que agarraron a Esteban, no voy y me defiendo, no voy y lo golpeo, no voy y lo maltrato. Y después de golpear a una persona que está en esa condición, no llego a la cárcel. Y al llegar a la cárcel, no se arma un escándalo. Oiga, a veces no utilizamos la cabeza. A veces el impulso, el deseo, las rabietas que agarramos nos provoca es destruir al otro, acabar al otro. Mira las consecuencias, mida las consecuencias. Date cuenta que te puede ir peor, date cuenta que te puede ir mal. No por un momento de rabia, de ira, porque alguien dijo o alguien habló algo, usted lo puede hacer. Cuando yo estaba pequeño escuché una historia de un hombre que tenía un carro último modelo, nuevecito, lo compró y montó a su familia, montó a sus hijos, montó a su esposa y quería mucho el carro y se fue a pasear y se fue a dar vueltas y un día se bajó del carro y no bajó al hijo menor. El niño metió las manos en los cuadernos, en el bolso de su hermanito mayor y sacó un lapicero y empezó a un lápiz creyón y empezó a rayar todas las partes del carro. Y rayó todo el carro que pudo por dentro. Y él pensaba que hacía una obra de arte. Y cuando llegó el papá y vio el carro dañado, le agarró las manos y golpeó al hijo en las manitos tan duro que se las moreteó. El niño fue al hospital, le tuvieron que apuntar las manos, le quitaron las manitos, porque el papá se las destruyó. Y el niño perdió las manos. Y después le dijo al papá, papá, ya aprendí la lección, devuélveme mis manitos. Y el hombre terminó ahorcado, terminó sin vida, no pudo soportarlo. La ira, la rabia, la molestia que nosotros cargamos por dentro no puede hacerle daño a otro. No puede destruir a otra persona. Esteban no era una persona para ellos el santo de devoción, pero Esteban sufrió las consecuencias, las piedras y las muertes de personas degradadas, de personas con un carácter agresivo, de personas que por dentro llevaban conflictos, lo apedrearon, se enfurecieron, lo desvivieron. Y eso a Dios no le gusta. Usted aprenda a controlar su carácter, aprenda a controlar su genio, aprenda a controlar sus palabras, sus acciones, sus golpes, sus impulsos. Aprenda a hacerlo. Aprenda a hacerlo. No porque usted tenga juventud o porque esté haciendo bicetrices y lombrices o porque usted tenga mucha fuerza o porque sepa pelear, usted va a golpear a otro, va a apedrear a otro, va a agredir a otro, va a dañar a otro o porque tenga el poder, el control, lo que sea. Usted no es más que nadie para agredir y lastimar a otra persona. Todos somos hijos de Dios, todos somos cristianos. Cuando una persona venga brava como esta gente, aprendamos también de Esteban. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Cuando una persona venga a agredirnos, a lastimarnos, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. San Marcos de León, amansa a este dragón. Era la oración de las mujeres antiguamente cuando miraban a su marido grosero, bravo, fúrico que llegaban. San Marcos de León, amansa a este dragón, a este viejo peleón que viene a comerme, a este viejo peleón que viene a insultarme, a este viejo peleón que viene a tratarme mal. Amansa a este dragón que viene a pegarme, a golpearme, a maltratarme, a humillarme, a insultarme. La oración del cristiano debe ser similar de la de Esteban, de Hechos capítulo 7, cuando Esteban se vio rodeado de sus acusadores, de sus enemigos que lo iban a apedrear. No les tenga en cuenta este pecado. Invocó a Dios, llamó a Dios, que Dios lo rescató, que Dios se lo llevó y murió apedreado, pero en las manos de Dios veo el cielo abierto y a los ángeles de Dios y a Jesucristo sentado a la derecha de Dios Padre y murió apedreado. Esteban nos enseña cómo llevar una situación de pelea, una situación de tormento, una situación de persecución. Abandono total en las manos de Dios.
Lo mismo que hizo Jesús cuando estaba viendo a sus acusadores, cuando estaba viendo a todas las personas que lo estaban criticando, golpeando. No les tome en cuenta sus pecados, Padre. Perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Cómo la ve usted que tiene lentes? Jesucristo el Señor nos enseña, como Esteban, a colocarnos y abandonarnos en las manos de Dios, a colocar nuestras vidas en las manos del Señor, a confiar plenamente en Él, a no dejar de orar, a no dejar de suplicar, a no dejar de colocarnos en sus manos, que Él es el único que nos puede ayudar. Fíjense cómo lo dice la primera lectura, Hechos capítulo 7, versículo 51. Paren la oreja y oído al tambor. En aquellos días habló Esteban ante el Sanedrín. El Sanedrín, sumos sacerdotes, fariseos, saduceos. El Sanedrín eran las autoridades religiosas de la comunidad del pueblo. Hombres de cabeza dura, cerrados de corazón y de oídos. Miren cómo les habló, los provocó. Miren cómo les habló, los desafió. Hombres de cabeza dura, testarudos, burritos tapaditos. Miren el insulto. Cerrados de corazón y de oídos, sordos, ciegos, mudos, torpes, testarudos. Miren cómo los trató. Cerrados de corazón, no les entra nada. Y de oídos, no escuchan nada. Se hacen los sordos. Ustedes resisten al Espíritu Santo. Y abro un paréntesis. A veces ustedes se ponen bravos porque les predico duro, pero si escucharan la predicación de Esteban, la predicación de Esteban fue peor. De frente, se lo dijo a las personas, se lo dijo al pueblo, los provocó. Los apóstoles no era que predicaban blandengue. Y abro un paréntesis aquí. A mí me cuestiona cuando alguien me llama y me dicen, yo no le escucho a usted, cura, porque usted habla muy feo. Yo no le escucho a usted, cura, porque es que usted grita mucho, porque es que usted levanta mucho la voz. A mí no me gustan sus reflexiones porque usted es muy regañón. ¿Cómo sería que escucharan la de Esteban? Hombre de cabeza dura, cerrado de oído y de corazón. Y en el tono que lo decía, que los provocó. Usted no va a la iglesia para que le pongan un pañito de agua. Eso que se lo ponga a su esposa, a su esposo. Usted no va a la iglesia para que vaya el sacerdote y le diga solamente cositas lindas que usted quiere oír. Dios nos ama, Dios nos quiere, hagan lo que quieran, que Dios te ama, no, Señor. Usted va a la iglesia para estremecerse. Usted va a la iglesia para convertirse. Usted va a la iglesia para que le hablen de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es una espada, Hebreos 4:12, de doble filo, que te corta, que te penetra. Si usted va a una misa y el sacerdote que la predica no te hace estremecer, no te hace reflexionar, no te hace recapacitar, perdiste la misa. Y fuiste de turista, y fuiste de paseo. Basta ya de católicos de cristal, de católicos de vidrio, de católicos blandengues, de católicos chimbín, católicos piratas, que no se le puede decir nadita porque una vez se asustan, ¡ay, qué miedo, qué susto! ¿Cómo sería que Esteban estuviera predicando en este tiempo? Hombres de cabeza dura, hombres que no se les puede decir nada, corazón cerrado, oídos cerrados. La predicación de Esteban provocó y despertó en las personas rabia, ira, molestia, porque estaban haciendo mal, porque estaban haciendo las cosas mal. Y cuando usted tiene rabo de paja, si acerca la candela se prende. Como Esteban les habló y les tocó el lugar donde era, les puso el dedo en la llaga, ellos rebotaron y terminaron apedreándolo. Y muchos católicos terminan apedreando a sus curas, terminan denunciando a sus sacerdotes, terminan hablando mal de sus sacerdotes, llamándolo, haciéndole cartas, hablando hasta con el obispo para que lo cambie porque no lo toleran. Eso es una forma de apedrear a aquel que predica, a aquel que habla. El léxico, el vocabulario de nosotros no debe ser vulgar, no debe ser grosero.
Pero el sacerdote tiene que exhortar y tiene que hablar. ¿Por qué me regresaron de España? Porque allá no están acostumbrados a que usted les hable duro y a que usted les predique la palabra de Dios con verdad, sino que le pongan puro pañito de agua tibia. Y en los lugares donde yo estuve, no me dejaron predicar y hablar de Dios más de 5 minutos porque la gente se cansa, la gente se lastima. Pura mentira. Me puse a predicar y la gente estaba escuchando y oía la palabra de Dios y le gustaba. Que los curas no quieren predicar porque tienen miedo al que dirán. ¿Cómo la ve usted que tiene lentes? Hombres de cabeza dura, cerrado de corazón y de oídos. Ustedes resisten al Espíritu Santo. No era cualquier predicador. Esteban se las traía. Ustedes son iguales a sus padres. ¿A qué profeta no persiguieron sus padres? Ellos mataron a los que anunciaban la venida del justo, al que ahora ustedes han traicionado y han dado muerte. Recibieron la ley por medio de los ángeles y no la han observado. Imagínese usted, Esteban les dio sopa y seco, les puso el dedo en la llaga y se lo barajeó, se lo movió. Les habló de la palabra de Dios con tanta fuerza que les hizo despertar la ira, la furia, la rabia. Corrija a su hijo, llámele la atención para que usted vea cómo se le mete el chuquití. Corrija a su hija para que vea cómo se desespera y empieza a gritar. Corrija a su esposo, corrija a su esposa. Cuando a nosotros nos corrigen, cuando a nosotros nos llaman la atención, nos rechinan los dientes, nos sentimos bravos, nos molestamos. Resisten al Espíritu Santo. Ustedes son igualitos a sus padres. Desvivieron a los profetas. Con todo hicieron, oye, las palabras eran duras. Esteban no tenía miedo, no le temblaba el pulso. Usted a veces dice, padre, a veces de dónde usted saca esas reflexiones. Mire, me llama la atención cómo lo hizo Esteban. Me llama la atención cómo predicaba Felipe. Me llama la atención cómo predicaba Pablo, cómo predicaba Juan. Me llama la atención cómo los apóstoles sí le decían las cosas en las caras a los judíos y que no van a desvivir y que no hagan lo que quieran, pero alguien tiene que decirle la verdad. Entonces usted acostúmbrese en las redes sociales a escuchar padrecitos que realmente lo estremezcan, que realmente lo sacudan con la palabra, que realmente lo hagan recapacitar y pensar. Porque si usted se acostumbra a escuchar a padrecitos que solamente le digan música para sus oídos, ¿cuándo va a cambiar? Y la gente, lastimosamente, le gusta en redes sociales escuchar a gente que le diga cómo estar sano, cómo poder estar bello, cómo poder adelgazar, cómo hacer ejercicio, cómo llevármela bien con mi esposo. No. Usted no se acostumbra a escuchar charlatanes. Cuando en las redes sociales se esté buscando un sacerdote que le predique la palabra de Dios, acostúmbrese a buscar buenos ministros que me sacuda el piso, que me estremezca, que pueda yo comprender y decir, estaba ciego, pero ahora veo la luz. Hombres de cabeza dura. Ustedes resisten al Espíritu Santo. Quitaron la vida a sus padres, ahora me la quieren quitar a mí. Personas que me digan la verdad. Que usted salga de una misa lastimado, herido. Que usted salga llorando, pero que no salga engañado. Que no le digan mentiras. Que le prediquen con verdad. Y sacerdotes así lo hay en redes sociales. Hay otros que están bailando, hay otros que están echando chistes y cuentos. Allá cada quien le entrega cuentas a Dios. Pero usted no sea una persona delicadita, una persona que no se le puede decir nadita, una persona a la que no se le puede hablar la palabra de Dios, porque de una vez entonces usted se molesta, se fastidia y no aguanta nada. Dice la Biblia, ¿qué fue lo que sucedió después de que Esteban predicó? Oigan, al oír estas cosas, los miembros del Sanedrín se enfurecieron. La homilía, la predicación de Esteban no fue motivo de aplausos, fue motivo de enfurecerse. Miren, yo he tenido homilías, predicaciones, donde la gente se ha parado y se ha largado para su casa.
Yo he tenido homilías y predicaciones que cuando he terminado la gente me espera en la puerta de la sacristía. Quiero hablar con usted, cura. ¿Quién se cree usted para estarme regañando? Para decirme esas cosas que me dijo. Y yo sin conocer la persona. ¿Quiere hablar? Pues hablamos. Yo no te conozco, pero la palabra de Dios sí te conoce. En algo andarás. A mí no me gusta que ni mi mamá me habla duro para que usted venga a hablarme duro. He estado en misas, en homilías, en reflexiones, donde los sacerdotes me han mandado a cortar y cuando he terminado me han dicho, padre, aquí no se habla duro, aquí no se grita, usted tiene que bajar la voz. Pues ¿para qué me invitan? He estado en reflexiones donde me han ido a denunciar con el obispo. Un día hice una corrección dura, prediqué sobre el centurión de Mateo 8:8 y alguien escribió algo que no estaba bien en un libro de iglesia y le dije que era un sinvergüenza, que era un mentiroso, que tanto estudio no le sirvió para un carrizo. ¿Cómo va a decir que el siervo del cinturón se le mojaba la canoa con el cinturón si eso no lo dice la Biblia? El que añada o quite algo a la Biblia, Dios le quitará su nombre del libro de la vida. Y lo prediqué duro. Pues el obispo me regañó y tuve que hacer una carta y pedir disculpas porque me mandaron. Sí, he hecho homilías tan duras, que no pude durar, no me dejaron más de 2 meses en España estudiando. Váyase para Venezuela, lárgase de aquí, porque aquí no soportamos ese tono de voz. Donde la gente rechina los dientes, se enfurece, se enardece, se pone brava. Y no es que tenga algo en contra de alguien. Es que la palabra de Dios tiene que quemar, la palabra de Dios tiene que penetrar, la palabra de Dios tiene que llegar al corazón. Se enfurecieron los miembros del Sanedrín y rechinaban los dientes de rabia contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, miró al cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba de pie a su derecha, a la derecha de Dios, y dijo: estoy viendo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre a la derecha de Dios. En tus manos encomiendo mi espíritu. Entonces los miembros del Sanedrín gritaron con fuerza. Se taparon los oídos y todos a una se precipitaron sobre él. Lo sacaron fuera de la ciudad y empezaron a apedrearlo. Los falsos testigos depositaron sus mantos sobre los pies de un joven llamado Saulo. Mientras lo apedreaban, Esteban repetía esta oración: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Después se puso de rodillas y dijo con fuerte voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y diciendo esto, se durmió en el Señor y Saulo estuvo de acuerdo que mataran a Esteban. ¿Cómo murió Esteban? ¿Cómo murió el predicador? Apedreado. Por estar con Dios, por estar con el Señor, Esteban muere apedreado. Un ministro va a ser criticado cuando predica palabra de Dios y va a ser aplaudido cuando predica palabras del mundo. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. Queridos hermanos, elevemos nuestras oraciones a Dios. Pidámosle a Él por nuestras necesidades e intenciones. Ante todo por la Iglesia Universal, por el Papa, los obispos y los sacerdotes, para que fieles al Evangelio prediquemos a Jesucristo, camino, verdad y vida. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por la paz en el mundo entero, por la paz en nuestros corazones, para que seamos instrumento de la paz que viene de Dios. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los gobernantes y los jefes de Estado, para que guíe nuestra patria por camino de amor, de justicia y libertad. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por cada uno de nosotros, para que habiendo escuchado esta palabra, aprendamos, comprendamos que la muerte en algún momento nos va a llegar y que así como Esteban murió por predicar el Evangelio, nosotros debemos ser valientes por llevar la semilla del reino hasta los últimos rincones del mundo. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Oremos a Dios por todos los sacerdotes perseguidos por sus fieles, porque han predicado duro, porque han predicado fuerte, porque han predicado como Esteban, para que Dios Todopoderoso les dé la fuerza de seguir adelante. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor.
por todas las personas que, como los fariseos, saduceos, no les gusta escuchar la verdad y se enfurecen, les rechinan los dientes, se llenan de rabia, para que esta palabra les ayude a comprender que es por la salvación de su alma y por el bien que deben escuchar la palabra bien explicada, bien reflexionada. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que ustedes y yo no seamos generación de cristal, que nos lastimemos y nos hiramos, nos sintamos vulnerados o nos sintamos golpeados por aquellos predicadores que nos enseñan la palabra de Cristo. Para que por el contrario, escuchando el mensaje de Cristo, aprendamos a ser fuertes. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por cada uno de nosotros que estamos en esta misa, para que las homilías, las misas que hemos escuchado con el Padre Marcos nos ayuden a crecer, nos ayuden a reflexionar y dejemos de criticar la forma de predicar. Oremos por el sacerdote, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que ustedes y yo, a ejemplo de Esteban, estemos dispuestos a dar la vida por Jesucristo que nos ha llamado. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Padre de bondad y de misericordia, tu palabra nos invita a no ser generación de cristal, a no ser personas que nos lastimemos por la predicación, que tu semilla que ha caído en nuestros corazones crezca y germine para la cosecha de la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Queridos hermanos, junto al pan y junto al vino, presentemos ante Dios nuestra vida, lo que somos y tenemos. Presentemos nuestras ofrendas. El que quiera colocar su granito de arena lo puede hacer desde su casa en este momento. El Señor nos ha reunido junto a Él. El Señor nos ha invitado a estar con Él. En su mesa hay amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan, su corazón. En su mesa hay amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan, su corazón. Cuando, Señor, tu voz llega en silencio a mí, y mis hermanos me hablan de ti, sé que a mi lado estás, te sientas junto a mí, acoges mi vida y mi oración. El Señor nos ha reunido junto a Él. El Señor nos ha invitado a estar con Él. En su mesa hay amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan, su corazón. En su mesa hay amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan, su corazón. El Señor nos ha reunido junto a Él. Oren, queridos hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Decimos todos: el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oremos. Concédenos, Señor, vivir siempre llenos de gratitud por estos misterios pascuales que celebramos, para que continuamente renovados por su acción, se conviertan para nosotros en causa de eterna felicidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias,
siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado. Por él los hijos de la luz nacen a la vida eterna y las puertas del reino de los cielos han vuelto a abrirse para los que creen en él, ya que en su muerte fue redimida nuestra muerte y en su gloriosa resurrección resucitó la vida de todos. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor. Gloria en las alturas y en la tierra amor. Gloria en las alturas y en la tierra amor. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo, 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 santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor, aumenta nuestra fe. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor, aumenta nuestra fe. Hermanos, ese es el sacramento de nuestra fe. Todos anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa León, con nuestro obispo Jesús Alfonso, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad.
Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuanto vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir todos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Como hermanos compartan un abrazo de paz, les envío mi abrazo de paz fraterno en la distancia. Los quiero mucho y gracias por acompañarnos en esta Santa Misa. Cordero, Cordero de Dios, Cordero, Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros y danos la paz. Cordero, Cordero de Dios, Cordero, Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros y danos la paz. Cordero, Cordero de Dios, Cordero, Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros y danos la paz, y danos la paz, y danos la paz. Queridos hermanos, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos ustedes, invitados a la cena del Señor. Todos: Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo guarde y custodie nuestras almas para la vida eterna. Amén. Levanto mis manos, cierro mis ojos para proclamar tu nombre, Dios de poder. Levanto mis manos, cierro mis ojos para proclamar tu nombre, Dios de poder. Digno de alabar, Señor, gloria y majestad sean a ti, Rey de la creación.
Levanto mis manos, cierro mis ojos para proclamar tu nombre, Dios de poder. Levanto mis manos, cierro mis ojos para proclamar tu nombre, Dios de poder. Digno de alabar, Señor, gloria y majestad sean a ti, Rey de la creación, por siempre. Amén. Digno de alabar, Señor, gloria y majestad sean a ti, Rey de la creación, por siempre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que por la resurrección de Cristo nos has hecho renacer a la vida eterna, multiplica en nosotros el efecto de este sacramento pascual e infunde en nuestros corazones el vigor que comunica este alimento de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. A nuestra Madre, a la Santísima Virgen María, digámosle todos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que la alegría del Señor sea nuestra fuerza. Podemos continuar en paz. Demos gracias a Dios. Un feliz día para todos, los quiero mucho y nos vemos mañana para seguir compartiendo la Santa Misa. No falten, los esperamos. Del libro de Josué, capítulo 17. Maquir era el hijo mayor de Manasés, y quien a su vez era el hijo mayor de Josué. Era un hombre guerrero, y recibió como herencia Galaad y Basán. Esto es lo que respecta a los otros hijos de Manasés y a sus clanes. Los hijos de Abiezer, los hijos de Eleg, los hijos de Asnel, los hijos de Siquén, los hijos de Jefer y los hijos de Semidia, eran los hijos varones de Manasés, hijos de Josué según sus clanes. Zelofehad, hijo de Jefer, hijo de Galaad, hijo de Maquir, hijo de Manasés, no tenía hijos sino solo hijas. Se llamaba Mahla, Noa, Oglá, Micala, Milcá y Tirsa. Fueron pues a ver al sacerdote Eleazar y a Josué, hijo de Nun, y a todos los jefes. Les dijeron: Yahvé ordenó a Moisés que nos diesen una parte en la herencia en medio de nuestros hermanos. Le dijeron pues una posesión en medio de los hermanos de su padre, según la orden de Yahvé. Manasés escribió pues 10 partes de más en el territorio de Glad y Basán, ya que las hijas de Manasés recibieron una posesión en medio de sus hijos. Galaad
pertenecía a los otros hijos de Manasés. Para el lado de Aser constituiría la frontera de Micmetat, que está frente a Siquem. Esta descendía por el sur hacia Yazib, que es la fuente de Tepúa. Manasés poseía en efecto la región de Tepúa, pero Tepúa en la frontera de Manasés pertenecía a Efraín. La frontera proseguía por el torrente de Cana. Al sur del torrente estaba la ciudad de Efraín. Fuera de las ciudades de Manasés, la frontera de Manasés pasaba en el norte del torrente y terminaba en el mar. El sur pertenecía a Efraín y el norte a Manasés, y el mar era su límite. Tocaba a Aser por el norte, a Isacar por el este. En el territorio de Isacar y en el de Aser, Manasés poseía Beseam y las ciudades que de ellas dependen, Gibleam y la ciudad que depende de ella, los habitantes de Dor, y las ciudades que de ella dependen, los habitantes de Tana y de Megido, y las ciudades que dependen de ella. Esas tres ciudades están situadas en las alturas. Como los hijos de Manasés no pudieron apoderarse de esas ciudades, los cananeos permanecieron en el país. Sin embargo, cuando se hicieron lo suficientemente fuertes, los israelitas hicieron tributarios suyos a los cananeos, pero no los exterminaron. Los hijos de Josué dijeron a Josué: ¿por qué nos diste como herencia un único territorio y una sola porción, siendo que somos un pueblo numeroso? Pues Yahvé nos ha bendecido hasta el día de hoy. Josué le respondió: si son un pueblo tan numeroso, suban a los bosques de los fereceos y de los refaín. Tálenlos por su cuenta, si la montaña de Efraín es tan pequeña para ustedes. Los hijos de Josué le dijeron: la montaña no nos basta, pero todos los cananeos que viven en la llanura tienen carros de hierro, como también los que viven en Bet-Seam y en sus alrededores, y los que viven al lado de Jizreel. Entonces Josué respondió a la gente de José: ustedes son un pueblo numeroso y muy fuertes. No habrá para ustedes más que una sola porción. La montaña les pertenece. Corten los árboles, ya que es un bosque, y será de ustedes en toda su extensión. Aunque el cananeo sea fuerte y tenga carro de hierro, ustedes tomarán posesión de ella. La comunidad entera de los israelitas se reunió en Silo y allí levantaron la tienda de las declaraciones divinas. El país les estaba sometido. 7 tribus entre los israelitas no habían recibido todavía su herencia. Josué dijo a los israelitas: ¿cuánto tiempo van a esperar todavía para conquistar el territorio que Yahvé, el Dios de sus padres, les dio? Designe 3 hombres por tribu, los enviaré a recorrer todo el país, harán un catastro de él para hacer después la repartición. Luego vendrán a verme, lo dividirán en 7 partes, porque Judá se quedará al sur dentro de sus fronteras, y la casa de José al norte, dentro de sus fronteras. Cuando hayan determinado las 7 partes en que se dividirá el país, me las traerán y yo haré el sorteo para cada una de ustedes delante de Yahvé nuestro Dios. No habrá ninguna parte para los levitas en medio de ustedes, porque el servicio de Yahvé es su herencia. En cuanto a Gad, Rubén y la media tribu de Manasés ya recibieron su parte al otro lado del Jordán, al este. Moisés, el siervo de Yahvé, se la dio.
Se levantaron pues y se pusieron en camino. Josué les había dado sus instrucciones en el momento de la partida para que hicieran un catastro del país. Vayan, recorran el país, tomen nota de él y vuelvan a verme. Entonces yo haré el sorteo de entre ustedes aquí en Silo delante de Yahvé. Se fueron los hombres y recorrieron el país. Hicieron por escrito la descripción del país y de sus ciudades. Todo el conjunto estaba dividido en 7 partes. Luego volvieron donde Josué en el campamento de Silo. Allí en Silo Josué efectuó el sorteo entre ellos en presencia de Yahvé. La primera parte fue para los clanes de Benjamín y recibieron en suerte un territorio situado entre Judá y el de José. Por el norte su frontera partía desde del Jordán, subía por la pendiente de Jericó y proseguía por la montaña occidental para terminar en el desierto de Betabén. De allí salía la frontera hacia Luz. En la pendiente meridional, actualmente es Betel, descendía hasta Atro-Arak, por medio de la montaña que está al sur de Betorón de abajo. La frontera avanzaba después del oeste, luego se volvía al sur desde la montaña que está frente a Betorón por el sur, para terminar alrededor de Kiriat Baal, actualmente Kiriat Jearim, una de las ciudades de la tribu de Judá. Esto era por el lado oeste. Por el sur partieron Kiriat Jearim, la frontera se dirigía hacia Gazín, pasaba cerca del manantial de Neftoa, luego descendía hasta el final de la montaña frente al valle Ben Hinón, en la parte norte de la llanura de los Refaín. Luego bajaba por el valle Hinón, pasaba por la pendiente sur de los Jebuseos para llegar a En-Rogel. Entonces proseguía hacia el norte, pasaba por En-Semé y en Gilgá, que está frente a la subida de Adunín. Luego bajaba hacia la roca de Boán. Boán era el hijo de Rubén. Pasaba enseguida por Quetet, en la pendiente del norte de Bet-a-Aramá, bajaba hacia Arabá. La frontera pasaba por la pendiente norte de Be-Oglam y terminaba en la parte norte del mar de Sal, cerca de la desembocadura del Jordán. Esa era la frontera sur. Por el este del Jordán servía la frontera. Esa era la posesión de los clanes de Benjamín con sus fronteras. Estas eran las ciudades de los clanes de Benjamín: Jericó, Bet-Ogla, Mequesin, Bet-a-Arabá, Semarín, Betel, Abín, Pará, Ofra, Kefur, Amoní, Omní, Gabán, 12 tribus y sus aldeas, Gabaón, Ramá, Berot, Mispe, Kefira, Mosa, Rekem, Jirpel, Tarealá, Sela, a Elef, el Jebuseo, es decir, Jerusalén, Gibea y Kiriat, 14 ciudades y sus aldeas eran de la parte de la herencia de los clanes de Benjamín. El sorteo asignó la segunda parte a Simeón, a los clanes de la tribu de Simeón. Su parte se situaba en medio de Judá. Recibieron como herencia Bersebe, Seme, Moloda, Azar, Saúl, Bala, Esem, El Tobal, Betul, Jormá, Sikelaj, Bea, Marcabot, Azar, Susa, Bet, Leboat y Sarujén, 3 ciudades y sus aldeas. Ajín, Rimón, Eter y Asán, 4 ciudades y sus aldeas. Y además de todas las aldeas que rodeaban hasta Balaat-Ber y Rama de Negev. Esa era la parte de la herencia de los clanes de la tribu de Simeón.
Se acercó la herencia de Simeón de lo que correspondía a Judá, porque la parte de Judá era demasiado grande para él. La tribu de Simeón recibió pues su herencia en medio de la herencia de Judá. El sorteo asignó la tercera parte de los clanes de Zabulón. El territorio que recibieron como herencia se extendía hasta Siadab. Su frontera subía por el oeste de Marabá, pasaba por el lado de Tabeset y el torrente que está frente a Yoneam. A partir de Sadá la frontera se volvía al este para el lado del sol naciente, alcanzaba hasta Kislot Tabor, pasaba cerca de Daberat y subía a Yafía. Desde allí se extendía al oeste por el levante hacia Gafet y a Itacasim. Tocaba luego Rimón y llegaba a los alrededores de Nea. Luego la frontera daba una vuelta al norte en dirección de Anatón y llegaba al valle Gitat, al Giftael. Allí se incluía Catat, Najalá, Sirón, Gireala, Jebelén, 12 ciudades y sus aldeas. Esa era la herencia de los clanes de Zabulón con sus ciudades y sus aldeas. El sorteo asignó la cuarta parte de Isaacar a los clanes de la tribu de Isaacar. Su territorio se extendía desde Jireel, incluía a Quesulot, Sunen, Afarín, Sion, Anahará, Daberá, Kisión, Ebes, Remet, en Garim, en Jada y Bet Pasés, tocando Tabor, Sajasima y Bet Semes. La frontera llegaba al Jordán, 16 ciudades y sus aldeas. Era una de la herencia de los clanes de la tribu de Isaacar con sus ciudades y sus aldeas. El sorteo asignó la quinta parte de los clanes a la tribu de Aser. Su territorio incluía a Jecat, Elí, Betén, Asfán, Alamed, Ameat y Miseal. Al oeste tocaba el Carmelo y el lecho del Liná. Por el lado del sol naciente iba hasta Bet-Dagón. Tocaba Zabulón el valle de Gifael, Bet-Amed y Niel. El norte de Kabul comprendía Abdón, Rehob, Amón y Caná, hasta Sidón la Grande. La frontera iba hasta Rama y las ciudades fortificadas de Tiro. Enseguida llegaba hasta Osa y terminaba en el mar a la altura de Masaleb y Asim, con Acón, Efag y Rehob, 22 ciudades y sus aldeas. Esa era la herencia de los clanes de las tribus de Aser con sus ciudades y sus aldeas. El sorteo asignó la sexta parte de Neftalí a los clanes de la tribu de Neftalí, partiendo de Elef y de la encina de Saananim. Su frontera pasaba por Adanim, a Nequeb y Yanel, Lucun, y llegaba al Jordán. La frontera pasaba al oeste de Asnot Tabor por Ucop y tocaba Zabulón por el sur y Aser por el oeste, siendo el Jordán la frontera oriental. Las ciudades eran Sidín, Ser, Amat, Racat, Kinerat, Adama, Roma, Jarón, Cades, Edrei, en la Josora y Gireón, Migdad, el Jerén, Betanat, Betmasés,
19 ciudades y sus aldeas. Era la herencia de los clanes de la tribu de Neftalí con sus ciudades y sus aldeas. El sorteo asignó la 7ª parte a los clanes de Dan. El territorio que recibieron comprendía de Sorea, Estaol, Il, Semes, Sealbin, Ayalón, Silata, Elón, Timá, Ecrón, Teleque, Gibetón, Balá, Azor, Beneparag y Gatrimón hacia el mar Jeracoc, en el territorio que está frente a Jope. Por la tribu de Dan no pudieron apoderarse de su territorio, por esos clanes subieron a atacar a la Sem. Se apoderaron de ella y la pasaron a cuchillo. Luego de la toma de Lesem, se instalaron allí y le dieron el nombre de Dan, el de su antepasado. Esa era la herencia de los clanes de la tribu de Dan, con sus ciudades y sus aldeas. Se había terminado el reparto del país con sus respectivas fronteras. Entonces los israelitas dijeron a Josué, hijo de Nun, un territorio en medio de ellos. Según la orden que Yahvé le dieron las ciudades que aquél había pedido. Timnat-Seraf en la montaña de Efraín. Reconstruyó la ciudad y se instaló allí. Estas son las partes de la herencia que el sacerdote Eleazar, Josué, hijo de Nun, y los jefes de los clanes repartieron por sorteo entre las tribus de Israel. Eso fue en Silo, en presencia de Yahvé, a la entrada de la tienda de las declaraciones divinas. De ese modo se acabó con el reparto del país. Yahvé pidió a Josué que repartiera a los israelitas lo que había hecho decir a Moisés. Dispongan entre sus ciudades de refugio, donde pueda refugiarse el que haya dado muerte a otro por error o sin querer. Le servirán de refugio contra el vengador de la sangre. El que quiera refugiarse en una de esas ciudades se presentará a la entrada de la puerta de la ciudad. Allí expondrá su caso a los ancianos a la ciudad, y éstos lo recogerán entre ellos en la ciudad y le darán una casa para evitar que viva con ellos. Si el vengador de sangre los persigue, no podrá en sus manos al que haya matado, porque mató a su prójimo sin querer. No sentía odio por él con anterioridad. El que mató se quedará en la ciudad hasta que compadezca ante la comunidad para ser juzgado, y hasta que haya muerto el sumo sacerdote que se encuentra en funciones esos días. Entonces el que haya matado podrá regresar a su casa en la ciudad de donde huyó. Se consagró pues a Cades de Galilea en la montaña de Neftalí, Siquem en la montaña de Efraín y Kiriat Arab, es decir, Hebrón en la montaña de Judá. Al otro lado del Jordán, al este de Jericó, se había designado a Beser en el desierto, en la meseta, en el territorio de Rubén, Ramón en Galat, en el territorio de Gad, y Golán de Basán en el territorio de Manasés. Estas son las ciudades de refugio para los israelitas y para los extranjeros que viven con ellos. Allí se refugiarán cualquiera que haya dado muerte a otro involuntariamente para escapar de la mano del vengador de la sangre hasta el momento en que compadezca ante la comunidad. Los jefes de la familia de los levitas se acercaron al sacerdote Eleazar y a su hijo Num, y a los jefes de los clanes de la tribu de Israel en Silo, en el territorio de Canaán,
y le dijeron: Yahvé ordenó por boca de Moisés que nos dieran ciudades para vivir en ellas y pastizales para nuestro ganado. Los israelitas dieron pues a los levitas, conforme a la orden de Yahvé, las siguientes ciudades con sus pastizales, tomándolas de su propia parte. Hicieron el sorteo para los clanes de los Chaatitas, estos hijos del sacerdote Aarón, establecidos en la tribu de Judá. De Simeón, de Benjamín, recibieron 13 ciudades. Los otros hijos de Chad recibieron según sus clanes 10 ciudades en las tribus de Efraín, de Dan y en la media tribu de Manasés. Los hijos de Gersón recibieron según sus clanes 13 ciudades de la tribu de Isaacar, de Aser, de Neftalí y en la media tribu de Manasés, instada en Basán. Los hijos de Mararí recibieron según sus clanes 12 ciudades de la tribu de Rubén, de Gad y de Zabulón. Los israelitas asignaron pues por sorteo esas ciudades y sus pastizales a los levitas, tal como Yahvé le había ordenado por boca de Moisés. Estos son los nombres de las ciudades que le dieron en la tribu de Judá y en la de Zabulón de Simeón. La primera parte fue para los hijos de Aarón, que pertenecían a los clanes de los chivitas en la tribu de Leví. De la montaña de Judá le dieron Kiriat Arabá en sus pastizales. Eran las ciudades del padre de Anac, actualmente Hebrón. Pero a Caleb, hijo de Jefoné, le dieron en propiedad el campo de esa ciudad y sus aldeas. Dieron a los hijos del sacerdote Aarón Hebrón y sus pastizales. Hebrón era una ciudad de refugio para los que habían dado muerte a alguien. Liná y sus pastizales, Yatir y sus pastizales, Estemoa y sus pastizales, Jolón y sus pastizales, Debir y sus pastizales, Asán y sus pastizales, Yutá y sus pastizales, Bet-Semes y sus pastizales, 9 ciudades en sus tribus, en estas tribus. En la tribu de Benjamín, Gabaón y sus pastizales, Gebeá y sus pastizales, Anatot y sus pastizales, Almón y sus pastizales, 4 ciudades. El total de las ciudades para los sacerdotes, hijos de Aarón, fue de 13 ciudades con sus pastizales. Por los otros clanes de los israelitas de Caat, para los demás levitas, hijos de Caat, se tomaron ciudades de la tribu de Efraín. Le dieron Siquén y sus pastizales en la montaña de Efraín. Eran ciudades de refugio para los que habían dado muerte a alguien. Geser y sus pastizales, Saín y sus pastizales, Orón y sus pastizales, 4 ciudades. En las tribus de Dan, el Teque y sus pastizales, Gibetón y sus pastizales, Ayalón y sus pastizales, Rimón y sus pastizales, 4 ciudades. En la media tribu de Manasés, Tanat y sus pastizales, Gibleán y sus pastizales, 2 ciudades. El total fue de 10 ciudades con sus pastizales para los clanes que faltaban a los hijos de Chaalt. A los hijos de Gersón, que pertenecían al clan de Leví, le dieron Galón en Basán. Era una ciudad de refugio para los que habían dado muerte a alguien. Y hasta Rot, con sus pastizales en la media tribu de Manasés, 2 ciudades. En la tribu de Isaacar, Quisión y sus pastizales, de Berat y sus pastizales, Yarmú y sus pastizales, Engarín y sus pastizales, 4 ciudades. En la tribu de Aser, Miseal y sus pastizales, Adón y sus pastizales, Elcad y sus pastizales, Rejod y sus pastizales, 4 ciudades. En la tribu de Neftalí, Cades de Galilea era la ciudad de refugio para los que habían dado muerte a alguien, y sus pastizales, Amot, Dor y sus pastizales, Cartán y sus pastizales, 3 ciudades. El total de las ciudades para los clanes de Gersón fue de 13 ciudades y sus pastizales.
Al clan de los hijos de Merari, es decir, a todo el resto de los levitas, le asignaron la tribu de Zabulón, Joquenam y sus pastizales, Carta y sus pastizales, Rimón y sus pastizales, Naalad y sus pastizales, 4 ciudades al otro lado del Jordán, frente a Jericó en la tribu de Rubén. Becer en el desierto de la meseta era una de las ciudades de refugio para los que habían dado muerte a alguien, y sus pastizales Yaaz y sus pastizales, Kedemod y sus pastizales, Mephad y sus pastizales, 4 ciudades. En la tribu de Gad, Ramot de Galat era una de las ciudades de refugio para los que habían dado muerte a alguien, y sus pastizales, Maanín y sus pastizales, Hesbón y sus pastizales, y Yazer y sus pastizales, 4 ciudades. El total de las ciudades que fueron asignados al clan de los hijos de Merari, lo que faltaba de los clanes de Leví, fue de 12 ciudades. El total de las ciudades asignadas a los levitas en medio de los territorios de los israelitas fue de 48. Las ciudades se entendían de la ciudad y de sus pastizales que le rodeaban, y así era para toda la ciudad. De ese modo, Yahvé dio a los israelitas el país que había jurado a sus padres que les daría. Se adueñaron de él y se instalaron allí. Yahvé les concedió la paz en todas sus fronteras, tal como lo había jurado a sus padres, y ninguno de sus enemigos pudo hacerles frente. Yahvé puso en sus manos a todos sus enemigos. Ninguna de las promesas que Yahvé había hecho a la casa de Israel quedó en el olvido, todo se realizó. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.